de la mañana, 7:38. Mucha atención porque vamos a hablar con una invitada muy especial que el año anterior pues fue noticia nacional por el gran trabajo periodístico que hizo detrás de esta investigación. Vamos a hacer justamente el reconocimiento. Seguramente ustedes lo han escuchado, pero queremos poner en contexto sobre todo el gran trabajo que ha hecho Paula Bolívar con los carrotanques de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. El 15 de febrero de 2024 marcó el inicio de la investigación periodística que descubrió uno de los más grandes escándalos de corrupción durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. 40 carrotanques que el presidente Petro envió a La Guajira están parqueados, desocupados y sin choferes. Denuncia de Paula Bolívar en Sigue la W. Hoy están parqueados los 40 carrotanques. Y como lo mencionábamos ahorita, pues resulta que entregaron los carrotanques, pero no hay quien los maneje. Lo que se prometió como una solución al desabastecimiento de agua en La Guajira se convirtió en un negocio oscuro, plagado de irregularidades y corrupción. Paula, ¿por qué hablamos de sobrecostos en los carrotanques que fueron comprados para La Guajira? Pues Juan Pablo, Sigue la W conoció en exclusiva el precio real que pagó Impoamérica Roger SAS por los 40 carrotanques que fueron comprados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que evidencia, Juan Pablo, un sobrecosto de miles de millones de pesos. Eso, Juan Pablo, nos da un sobrecosto de 20.224 millones de pesos. ¿De cuánto? 20.224 millones de pesos. La investigación periodística de los carrotanques, revelada en exclusiva por la W, demostró que en este millonario contrato público hubo sobrecostos, falsificación de documentos, lavado de activos. También develó los nombres de los clanes políticos, poderosos empresarios y funcionarios públicos involucrados en el oscuro negocio, provocando varias renuncias y poniendo bajo el escrutinio público y de las autoridades a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El tercer pago en efectivo entonces fue el 19 de diciembre del 2023 a las 10 de la mañana en el mismo centro comercial Unicentro de Pasto. Esta consignación en efectivo, Juan Pablo, fue por 350 millones de pesos. Y ese mismo día, la única transferencia bancaria, interbancaria que hizo el señor Roger Pastas Fuertes fue por un valor de 51 millones de pesos. Imagínese, la más bajita. Va aumentando esa cuenta corriente, pero en este momento la cifra es absolutamente escandalosa. Repítala otra vez porque es de no creer. Lucas, son 1.275.000 millones de pesos y nos falta, lo que dice Mauricio, Caregato, y nos falta maquinaria amarilla, que ya estamos preparando maquinaria amarilla. ¿Qué nos falta? Pues vamos a estar repitiendo este ejercicio con alguna frecuencia porque sigue sumando la cifra de la plata que se fue por ahí, por el sifón de la corrupción de la unidad. Pues esa es parte de la gran investigación que hizo Paula Bolívar, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Periodista del año 2024 y que tenemos el gusto de que a esta hora nos atienda aquí en Marandúa. Muy buenos días, Paula, gracias por esta oportunidad y por estar con nosotros aquí. No, Laura, muchas gracias a ti y a todo el equipo pues por invitarme a esta emisora regional que me parece fantástico. Bueno, pues Paula, hablemos de este trabajo que nosotros conocimos pues ya en resultado, pero que seguramente y como colegas conocemos que tiene un gran trabajo de fondo detrás, investigación, trasnochos. Bueno, ¿qué representó comenzar y por dónde comenzó justamente esa gran investigación que fue pues el destapar esta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Pues Laura, esto comienza con un tema que no tiene nada que ver, pero que sí nos lleva a La Guajira, porque el año pasado yo fui, el año pasado no, ya podemos hablar el año antepasado, en el año 2023, en el mes de abril, yo fui a La Guajira y allí hice unas crónicas sobre la desnutrición infantil y cómo tienen que vivir los niños que padecen, que sobreviven a la desnutrición infantil, cómo el hambre y la sed les genera un daño irreparable en sus cerebros. En esa época recuerdo que hice unas crónicas justamente para la W Radio sobre esos niños, o sea, en especial sobre una niña que se llamaba Erika, que aunque tenía 4 años, tenía el tamaño de una niña de 2 años. Y bueno, esa fue todo empieza allí
porque cuando ya inicio yo en este año en Sigue la W, que era un programa netamente de investigación, una persona de La Guajira me contacta y me dice que como sabe que yo le doy voz a lo que pasa allá en La Guajira, que tiene una información de unos carrotanques, que hay unos carrotanques que fueron los que llevó Petro, pero que los carrotanques están parqueados. Y simultáneamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que es una fuente que yo llevo cubriendo muchísimos años, aproximadamente 8 años en la W Radio, me dijo que algo había pasado con esos camiones, que porque no los habían incluido en el inventario. Entonces fue como esas dos alertas que me llegaron. Yo siempre he cubrido temas sociales, salud, niñez, educación, y por ese lado, Laura, es que a mí me llega la denuncia. Ella tenía como un precedente de que, de hecho, las crónicas les habían gustado mucho al pueblo guayú, las habían entendido, y fue por esa razón que me llega la información. Sin embargo, era una información demasiado ligera, era algo que uno pues puede tener muchas razones. De pronto los camiones no habían llegado bien, pues tantas cosas. Entonces yo le dije a esa persona que necesitaba una prueba, ¿no? Que necesitaba una prueba, y esa prueba eran las fotos. Yo le dije, usted consígame las fotos, y mientras tanto yo voy revisando por qué fue que llevaron esos carrotanques allá, quién los llevó, cuándo los llevaron, cuánto costaron. Entonces, mientras esa persona me intentó conseguir la foto, porque no estaba fácil, teniendo en cuenta que los carrotanques estaban en una base militar, tuvimos que pues hacer el trabajo periodístico, incluso con los militares que nos ayudaran a lograr la fotografía. Mientras eso, pues yo acá iba revisando todo lo que había quedado registrado en la prensa, porque eso fue, Laura, el 19 de enero del año pasado, cuando llega a La Guajira Sneider Pinilla y todo su combo, y eso se arma una fiesta en donde llegan esos 40 carrotanques. Entonces, en ese momento, mientras me conseguían la foto, yo logré coger esos titulares que decían, esto es histórico, llegaron los carrotanques, y ese fue el inicio de todo, ¿no? Esa advertencia que llega de una persona que dice que algo pasa con esos carrotanques. ¿En qué momento se da cuenta usted que no es solamente el hecho de que compraron unos carrotanques que no están funcionando para lo que prometieron ellos que iban a cumplir, sino que además detrás de esto ya había una cantidad de corrupción que usted pues seguramente no se imaginaba lo que estaba destapando? Pero ¿en qué momento usted dice, oiga, esto puede ser un poco más grave de lo que parece? Bueno, hubo cosas raras que a mí me llamaban la atención, ¿no? Porque en una de esas, algo chiquito, pero que como tú lo dices, puede convertirse en algo grande, y es que Sneider Pinilla, en ese video de bombos y platillos cuando llega a los carrotanques, dice que los camiones van a ser conducidos por el Ejército Nacional. En ese momento yo llamo al Ejército Nacional y les digo, bueno, ustedes, ¿qué pasa con los carrotanques? ¿Por qué no los han puesto a andar? Y desde el ejército me dicen que eso es falso. Me dicen, eso es falso, nosotros no tenemos ningún convenio, nosotros no podemos manejar una flota de vehículos que no sean del Ministerio de Defensa, así que eso es falso. Entonces yo dije, a ver, o sea, ¿por qué los llevan con ese afán y con esa urgencia? No tienen agua, porque es imposible llenar 40 carrotanques de 16.000 litros de agua en La Guajira, y eso lo averigüé también con la empresa de aguas. Me dijeron, es imposible, no van a lograr llenarlos nunca, porque La Guajira pues tiene un problema de agua. Entonces no tienen agua, no tienen conductores, y no saben de dónde van a llevar el combustible. Son cosas básicas, pero que para mí eran pura improvisación. De pronto al principio dije, bueno, puede ser improvisación, pero cuando yo supe que había algo más, Laura, ya fue tiempo después de haber sacado varias cosas, pues saqué el tema de los sobrecostos, con cotizaciones, llamando, me colgaban, me tocó pedirle a un amigo que se hiciera pasar por un comprador, bueno, todo el proceso investigativo. Pero cuando yo me di cuenta que estábamos hablando ya de una red de corrupción, fue cuando Olmedo López, que seguía en el cargo, cogió mis sobrecostos, dijo que era falso y se inventó un documento, lo alteró y lo adjuntó a todo el proceso público, a esa carpeta pública de la gestión del riesgo, en donde estaba toda la información de la compra de los carrotanques. Cogió ese documento y lo metió al final,
como quien mete una foto en un álbum personal. Eso fue lo que él hizo y lo filtró para todos los medios de comunicación, justificando el por qué el contrato había sido de 46.000 millones de pesos. Yo empiezo a revisar ese documento, que yo le llamo el documento servilleta, porque tiene el mismo valor que una servilleta. Empiezo a revisar ítem por ítem, a cotizar cada una de las cosas. Digamos, les doy un ejemplo. El seguro todo riesgo. Entonces, en ese documento falso que pone Olmedo López, decía que el seguro todo riesgo de cada uno de los carrotanques tenía un costo de 85 millones de pesos. Yo lo coticé y tenía un costo real, Laura, de 12 millones de pesos. Y así empecé a ver ítem por ítem. Cobraban la gasolina, los peajes, el mantenimiento, una serie de cosas, ponían en gastos los impuestos. O sea, eso lo hicieron como locos para poder justificar lo de los 20.000 millones de pesos de sobrecostos que sacamos en la W Radio. Cuando yo me doy cuenta de eso, digo, aquí hay algo más, porque estos tipos están falsificando un documento público. ¿Qué hay detrás? ¿Qué están intentando esconder? Que claramente, como tú lo dices, yo no me imaginaba que esto era de semejantes proporciones. Y fue con ese documento falso que yo dije, ya estos tipos están desbordados. Y en este caso, Paula, como periodista, usted recibió, y esto seguramente es parte de esas labores pues que ustedes hacen allí en la W Radio, pero recibió algún tipo de comunicación, algún tipo de amenaza, oiga, no se meta con ese tema, algo así pasó en medio de ese proceso, porque obviamente hay muchos intereses, o en ese momento eran ocultos, ya ustedes los han destapado, pero pasó algo, como le digo, de que la tuvieran o le intentaran desviar su atención. No, de pronto yo creo que como suele suceder, no es directamente, por fortuna, para nosotros que estamos acá en la capital es más fácil que lo que tienen que vivir nuestros colegas de las regiones, que si es directamente ahí la amenaza, no, acá es como a través de los abogados, que mi cliente quiere hablar contigo, que no sé qué, es como a través de ese tipo de comunicaciones. En algún momento me senté con uno de los contratistas y sí utilizó palabras, ¿cómo decirlo? Palabras que hablaban de sicarios y bueno, todo este tipo de temas, pero afortunadamente directamente yo no he recibido ningún tipo de amenaza, solo así por los laditos a través de los abogados. Esto va escalando. ¿Cuántos meses le tomó a usted llegar entonces a nombres como Olmedo López, Sneider Pinilla, los clanes políticos que estuvieron detrás y armar ese entramado que al final se termina en un organigrama que usted pues presenta como resultado de esa investigación? ¿Cuántos meses fueron detrás de esta historia, Paula? Pues fueron muchísimos meses, Laura, y lo que sucede es que cuando yo pedí la foto, que para mí era la prueba, ¿no? Y luego entonces foto, ya luego sobrecostos, luego falsificación de un documento público, luego yo podría decir que pues es que cada día mientras yo destapaba algo, pues encontraba más. Como usted lo dice, yo jalé del hilo y empezó a salir de todo. Entonces fueron aproximadamente 5 meses mientras lográbamos comprobar cada una de la información, porque pues usted sabe que uno tiene que ser muy riguroso en todo esto y cualquier nombre que mencionáramos o cualquier contrato, alcalde que no fuera real, pues se caía toda la investigación que venía realizando. Entonces fueron unos meses de trasnocho, como usted lo dice, pero también de estar muy pendientes e ir anotando absolutamente todo, porque es que uno puede anotar un dato hoy y a los 3 o 4 meses ese dato tenía una relevancia y usted empieza a conectar todas las fichas dentro de ese rompecabezas. Entonces fueron pues todo el año pasado fue dedicado a esa investigación. Y ahí, Laura, un punto importante que no hemos mencionado fue lo de los principios de lavado de activos, por decirlo así, porque después de unos meses, esto fue ya, yo creo que en abril, la primera denuncia la saqué el 15 de febrero, que fue lo del
la fotografía y los sobrecostos. Ahí yo mencioné a Olmedo y Schneider, pero como los funcionarios que llevaron los camiones, ahí no sabíamos de qué estábamos hablando. Incluso recuerdo que yo busqué a Olmedo López para que saliera a responder al aire y dijo que estaba incapacitado. Luego, más adelante, lo que yo logro descubrir después del documento que falsificaron Olmedo y Schneider es un documento, son las tirillas de consignaciones de Bancolombia, todas en efectivo, sumaban 900 millones de pesos en efectivo en la ciudad de Pasto. Entonces ahí ya a mí también yo dije, no, esto ya estamos hablando es de otros niveles, ya estamos hablando de miles de millones de pesos que se mueven en efectivo en un departamento como lo es Nariño. Ese yo creo que ya fue como el tope de lo que logré descubrir en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque en esa época las tirillas de consignaciones que yo conseguí, en esa época que se movieron y que se hicieron esas consignaciones, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no había desembolsado la plata de los carros tanques. Entonces ya quedan muchas dudas de quién era esa plata, porque tanto dinero en efectivo se movió. Claro, y esas dudas y haciendo un poco el balance y la conclusión de a lo que llevó su investigación, hoy Olmedo López y Schneider Pinillas pues están en un proceso judicial, pero todavía quedan preguntas por responder, Paula. Sí, muchísimas preguntas, Laura, entre ellas justamente lo que acabo de mencionar, y es dónde está la OIAF, dónde están los informes de la OIAF que muestren, que nos digan cómo fue ese movimiento, ese manejo oscuro de dinero en efectivo, porque no hay un reporte. Cuando en su momento nosotros les pedimos, nos dijeron que sí, que ya estaban investigando cómo se había movido ese dinero en efectivo, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Tampoco, Laura, se ha mencionado a todos los alcaldes y gobernadores que se prestaron dentro de este escándalo de corrupción, porque recuerde usted que fueron el alcalde de Uribia, los dos alcaldes, el anterior y el actual, los que pidieron los carrotanques, los que decretaron una emergencia que no existía. Eso también pasó a lo largo y ancho del país, donde alcaldes se prestaron para decretar emergencias que nunca existieron. Y mientras tanto, las emergencias que sí eran reales, que sí necesitaban de maquinaria amarilla, de plantas desalinizadoras, de, tantas cosas tan importantes que ofrece la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Mientras tanto, esas personas hoy en día están a la deriva, y lo vimos en el fenómeno de la Niña. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no tenía recursos para atender esas emergencias que sí fueron reales, y ahí es, Laura, donde uno se da cuenta que la corrupción sí cobra vidas, porque si estos recursos se hubieran utilizado de manera correcta y no para politicaría y pues todos estos intereses que hasta ahora estamos descubriendo, pues no sucedería esto que es que un arroyo se llevó a una familia que estaba ubicada a la orilla del río Cauca. Ese tipo de cosas pues pasarían, pero no en la magnitud de cómo están sucediendo en nuestro país. Pues esto es parte de lo que todavía, ojalá, digamos, se conozca, se destape. Yo quiero preguntarle, Paula, en medio de este ambiente político y el contexto político que tiene hoy nuestro país, considerando que además tenemos un gobierno de izquierda, pero que además el periodismo a nivel nacional pues se ha girado un poco en esos extremos, ¿no? Y donde investigaciones como estas pues son incluso llamadas como esos golpes en contra del gobierno. ¿Qué es hacer este tipo de periodismo de investigación, encontrar este tipo y destapar este tipo de escándalos en medio de un ambiente tan difícil y tan extremo, como lo decía, en materia de opiniones, sobre todo políticas? Pues, Laura, yo creo que el periodismo definitivamente permite que, independientemente el gobierno que esté de turno, el periodismo permite, en este caso yo creo que logramos salvar, ¿no? Gran parte de los recursos que se iban a seguir girando, porque recuerde usted que en una de las audiencias, Schneider Pinilla dijo que si nosotros no hubiésemos
encontrado. Lo de los carrotanques, ellos iban por todo lo de la unidad. Y recuerde usted que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene 3 billones de pesos de presupuesto anuales. Y él dijo, no, es que ya, y repito esta frase que a mí no se me olvida, es que cagada la mano, cagada el codo. Ellos no tenían un ideal ni de izquierda ni de derecha. Ellos estaban hambrientos, ellos estaban, mejor dicho, se encontraron con el tesoro de sus vidas, porque la gestión del riesgo es un gran tesoro en el que usted puede utilizarlo como quiera, sin ningún tipo de licitación pública. Entonces, lo que demuestra el periodismo es que sí estamos haciendo buen periodismo, que sí existimos jóvenes que estamos dispuestos a hacer un trabajo, aunque es mediático, porque necesitamos llegar a todo tipo de audiencias. Estamos haciendo un periodismo serio que logra cambiar literalmente el curso del país, y vuelvo y digo, nosotros no estamos en contra de un gobierno de izquierda o derecha, nosotros estamos en contra de la mala utilización de los recursos públicos. Y si usted se pone a ver a todos los nombres que hemos mencionado, la mayoría no son de izquierda, aparecen todos los partidos políticos, aparece principalmente el Partido Conservador. Entonces, no estamos haciendo veeduría solo porque son de izquierda, no, estamos haciendo veeduría de las entidades públicas y el trabajo que nos corresponde, que es investigar y tener la lupa puesta independientemente de cuál sea el político, cuáles sean los ideales. Y bien merecido ese reconocimiento que se le hace con este premio Simón Bolívar, Laura, y a esa rigurosidad que tienen a la hora de investigar y encontrar esto. Dicen, el que busca, encuentra. Sí. Paula, sorprende creo que es el mayor escándalo de corrupción del 2024, pero después de esto nos vamos a sorprender más. ¿Hay investigaciones en curso? ¿Se refiere a temas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Pues de ese o de otro que usted o en otro que estén como en camino. En camino, en remojo. Pues hay en camino, pero yo creo que sí tenemos que hablar del mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Sin duda va a ser el de La Guajira. ¿Y por qué? Porque justamente el gobierno llegó y prometió que ese sería el gran cambio. Incluso recuerden ustedes que el gobierno se volcó completamente a la unidad, al departamento de La Guajira, estuvieron gobernando, se fueron todos los ministros del gobierno Petro, y desde allí sacaron unos decretos que prometieron que le cambiarían la vida a todos los guajiros, y eso no sucedió. Y hay una imagen que no se le va a borrar a los colombianos, y es un carro tanque a punto de oxidarse, un carro tanque que ante la ineficiencia y ahora que sabemos ante la corrupción, un carro tanque que nunca se llenó de agua potable y que nunca llevó una sola gota de agua a la comunidad de la Alta Guajira, al municipio de Olivia. No llevaron una gota de agua a un niño de esos niños que tanto mencionan que están con desnutrición crónica. Ese yo creo que más que hablar de billones de pesos, estamos hablando de la imagen que representa no solo para los guajiros, sino para todos los colombianos. Es una imagen demasiado clara de lo que fue el manejo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en este gobierno, que seguro es un robo que viene de muchísimos años atrás. Es claro, porque los contratistas han sido siempre los mismos, incluso el que vendió los carrotanques. Pero yo creo que difícil que otro escándalo supere el de la gestión del riesgo. Sí, ese tema. Paula, esto ya es personal. Respecto a todo la investigación y el trabajo que usted viene realizando, y pues el evidente tema de la corrupción que nos tiene jodidos, Tal cual. ¿Hay esperanzas? ¿O es que muchos se preguntan por qué con organismos de control en el país son los periodistas quienes terminan haciendo el trabajo que debían hacer los organismos de control, que no hacen? Y que luego se ven obligados solamente a retomar investigaciones tan serias como estas, Omar, porque pues no les da, no sabemos en qué pasa. Sí, eso es y para nosotros como periodistas sería ideal poder contar con el apoyo de entidades como la Procuraduría o como la Contraloría, pero como ustedes lo dicen, ellos se dedican a retomar. Entonces yo recuerdo que cuando saqué los sobrecostos,
desde la Contraloría me pidieron todo y luego salieron a decir que no, que mis sobrecostos estaban muy elevados, que ellos solo habían encontrado creo que 4.000 o 3.000 de sobrecostos. Cuando yo decía, pero es que yo hice las cuentas, tengo los documentos, ¿cómo ellos sacan esos sobrecostos? Y recuerdo que en su momento el contratista de los carrotanques dijo, no, es que yo ya fui y les demostré que los sobrecostos no son tan altos como usted dice. Entonces, y después ya la Fiscalía nos da la razón de que son más de 15.000 millones de sobrecostos. Entonces uno en vez de tener ese apoyo de pronto que la Contraloría le digan a uno, oiga, le faltó poner tanto. No, entonces se vuelven es como en ese compañero que medio le ayuda a uno, pero ni hace ni deja hacer, así yo los estoy viendo. Y una vez, bueno, listo, de pronto no tenía la lupa sobre la gestión del riesgo, pero una vez sacamos la información, se demoraron muchísimos meses en tomar decisiones. Hasta hace poco, creo que en el mes de diciembre, Olmedo López lo sancionan y no puede ser funcionario público en los próximos años. Pero todo es como lento y yo creo que eso se debe justamente a temas corruptos, que es nombrar a personas en esos cargos y en esas entidades, personas que no tienen la capacitación, no tienen la información necesaria para saber cómo actuar frente, digamos, a un tema como estos, que es un tema netamente de contratación pública. Entonces, desde ahí parte la corrupción, de esa burocracia que no nos permite avanzar ni siquiera en los entes de control. Sí, lamentablemente, y eso es parte como del panorama que hoy tenemos en el país, y acá en las regiones es más grave aún, Paula, el investigar, como usted lo decía, pues las condiciones son diferentes. Sin embargo, yo sí quisiera pues que como periodistas y como colegas aquí en la región, y en regiones como Guaviare, que también ha tenido un protagonismo muy importante con este gobierno nacional particularmente, pues ¿cuál es ese mensaje que usted nos envía a nosotros como periodistas y a todos los que nos pueden estar escuchando hoy aquí en el departamento y en la región? Bueno, pues el mensaje definitivamente es que sí se puede hacer buen periodismo, y hoy contamos con las redes sociales. Las redes sociales pues claramente muchas veces tienen fake news, que de pronto malinterpretan toda la información que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos esa ventaja y ese canal, y tenemos la oportunidad como periodistas, y si me escuchan periodistas jóvenes, de hacer ese cambio y llegar a esas nuevas audiencias, y tenemos no solo la capacidad y esa virtud del tema de las tecnologías, sino que todavía tenemos la credibilidad, porque a la final, Laura, nosotros somos quienes, si sacamos mal una noticia, pues nos rectifican, nos caen a nosotros los abogados, así que el mensaje sí se puede. Uno de los mensajes que yo puse, no necesita usted tener un apellido para ser el gran periodista, necesita hacer un buen trabajo, hacer el trabajo con pasión, y por supuesto yo creo que hoy en día estamos muy dispuestos, Laura, a hacer un trabajo colaborativo en donde, digamos, si el periodista que está allá no puede sacar la información, podemos hacer como un equipo de trabajo en donde los pequeñitos apoyemos a los grandes, y así simultáneamente, y lo podemos lograr. Este es simplemente el mensaje. Hay que seguir haciendo periodismo del bueno, no del periodismo que busca clics, o no del periodismo que busca la exclusiva, la primicia, sino el periodismo social que realmente logra hacer cambios que, aunque al principio creemos pequeños, son cambios que le dan un vuelco, un giro completo a nuestra sociedad. Definitivamente, ese es el poder que tenemos como periodistas, pero como lo dice Paula, con toda la responsabilidad, y como decimos aquí siempre, en favor de los que necesitan ser escuchados, de que necesitan pues que se haga, en este caso, justicia, Omar. Sí, y el tema de las fuentes, y el tema de funcionarios, Laura, que ellos tienen la obligación de responder, porque también a veces se niegan, ¿no? Así, lograr declaraciones de funcionarios termina siendo sobre temas incómodos, sí, es un reto. Es claro, un reto. Y siempre ahí en el tema de los funcionarios es no creer en los comunicados de prensa. Yo hoy veía un comunicado antiguo de cuando pasó todo esto, y un comunicado de prensa de la gestión del riesgo que decía: no es cierto que los carrotanques tengan sobrecostos, los vamos a poner a funcionar en los próximos días.
Entonces, no comer entero, no porque sea un funcionario público o porque sea el jefe de prensa de una entidad pública, usted tiene que creerle. Siempre hay que dudar de eso, siempre tengan ese mensaje, eso puede que sí y puede que no, hay que dudar de todo, ¿no? Siempre con respeto, Laura. Que sí, claro que sí. Paula, y la pregunta final, ¿cuándo va a venir a visitarnos, a conocer, o no sé si ya conoce al departamento del Guaviare y todas sus maravillas? No, solo a través de denuncias, imagínense usted esa tristeza. Me toca ir a conocerlos y por supuesto estar allá con ustedes en esta emisora maravillosa que además me encanta el nombre. Ay, muchas gracias, Paula, gracias por este espacio, bienvenida, aquí la esperamos para atenderla y mostrarle que no solamente hay denuncias y cosas malas aquí en el departamento del Guaviare, tenemos un montón de cosas maravillosas, sitios espectaculares que yo sé va a quedar usted enamorada. Gracias, Paula, por el trabajo, le deseamos desde ya un año maravilloso también, un año de investigaciones, de grandes noticias y de grandes historias. No, Laura, usted, muchas gracias por esta invitación y siempre podemos hacer buen periodismo si somos pues buenos seres humanos y como usted lo decía, pensar en el otro, ese es el secreto de todo, pensar en esos niños que están allá en La Guajira, en esos niños que están en el Guaviare, así que pues bueno, nos volvemos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paula, un abrazo, feliz día. Son las 8.